Unidad 3. Derechos reales en particular. Sobre cosa total o parcialmente propia. Dominio. Nociones de propiedad y dominio. Concepto legal de dominio. Caracteres del dominio. Clases de dominio. Facultades materiales y jurídicas del titular dominial. Propiedad versus dominio. Propiedad es el derecho que encontramos en la Constitución, artículos 14, 17 y 18. Su concepto abarca derechos reales, personales, intelectuales, administrativos, etc. Se refiere a todos los bienes materiales o inmateriales que integran el patrimonio. Dominio se restringe al derecho real que otorga a su titular las facultades sobre una cosa, es el mayor sometimiento de una cosa a una persona y el mayor y más extenso y más completo poder que su titular puede tener sobre ésta. Los demás derechos reales son un simple fragmento de esta totalidad que es el dominio. El artículo 1941 del Código Civil y Comercial lo define como: el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar, disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites impuestos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se demuestre lo contrario. Caracteres del dominio. Absoluto. Se confiere a su titular la mayor cantidad posible de facultades sobre una cosa. Oponible erga omnes. Sin embargo, no se trata de un derecho ilimitado. El Código Civil y Comercial establece límites y restricciones al dominio y no debe haber ejercicio abusivo de los derechos. Exclusivo. Artículo 1943. El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiere la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro si no es por lo que le falta el título. Dos o más personas no pueden tener cada uno todo el dominio de una cosa. De haber más de una se configuraría un condominio. Es el único carácter que no puede ser afectado ni restringido. La segunda parte del artículo se refiere a que no pueden concurrir el dominio y otro derecho real en cabeza de la misma persona sobre la misma cosa. Así, por ejemplo, si alguien es dueño, no tiene sentido que también sea usufructuario de la cosa. Lo que sí se permite es que en adelante adquiera la cosa por otro título, pero solamente por lo que le falta al título. Asimismo, el artículo 1944 dispone la facultad de exclusión con notación adicional al carácter exclusivo. El dominio es excluyente. El dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella y encerrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos, sujetándose a las normas locales. Perpetuo. Artículo 1942. El dominio es perpetuo, no tiene límites en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Significa que el dominio no se extingue porque su titular no use, no goce o no ocupe la cosa, a no ser que la deje poseer por otro todo el tiempo requerido para la usucapión. Dura mientras dura la cosa. Clase de dominio. Perfecto. Artículo 1941. Es el perpetuo, exclusivo y absoluto. Imperfecto. Artículo 1946. El dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazos resolutorios, o si la cosa está grabada con cargas reales. Y artículo 1964. Son dominios imperfectos el revocable, el fiduciario y el desmembrado. Es imperfecto porque debe resolverse al fin de un cierto tiempo o al advenimiento de una condición o si estuviese grabado con un derecho real. Actúa el dominio imperfecto cuando se ve afectado alguno de los tres caracteres: absoluto, perpetuo y exclusivo. Son dominios imperfectos. Dominio revocable, artículo 1965. Es el sometido a condición o plazos resolutorios, a cuyo cumplimiento el dueño debe restituir la cosa a quien se la transmitió. La condición o el plazo deben ser impuestos por disposición voluntaria expresa por la ley. Las condiciones resolutorias impuestas al dominio se deben entender limitadas al término de 10 años, aunque no pueda realizarse el hecho previsto dentro de aquel plazo o este sea mayor o incierto. Si los 10 años transcurren sin haberse producido la resolución, el dominio debe quedar definitivamente establecido. El plazo se computa desde la fecha del título constitutivo del dominio imperfecto. Por su parte, el titular del dominio revocable tiene las mismas facultades que el dueño perfecto, pero los actos jurídicos que realiza están sujetos a las consecuencias de la extinción de su derecho. Artículo 1966. Se extingue por las mismas causas que el dominio perfecto y tiene efecto retroactivo. Una vez cumplido el plazo o la condición,
su anterior propietario lo readquiere sin materializar acto alguno para recuperar la posición entregada, queda automáticamente extinguido. Dominio fiduciario. Artículo 1701. Es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley. La extinción del dominio fiduciario no opera con efecto retroactivo. La resolución solo producirá efectos hacia el futuro, por lo que se mantendrán subsistentes los diversos actos efectuados por el dueño fiduciario. Facultades materiales y jurídicas del titular dominial. Jurídicas. Ius utendi. Derecho de uso sobre la cosa, derecho de servirse de ésta para sus intereses, siempre y cuando estos no violen el ordenamiento legal. Ius fruendi, derecho de goce sobre la cosa. Dueño tiene derecho de aprovechar y disponer los frutos y productos que ésta produzca. Ius abutendi, derecho de disposición de la cosa, como está bajo su poder, puede hacer con ella lo que quiera. Disposición material y jurídica. Es decir, que el dueño puede ejecutar todos los actos jurídicos de que la cosa pueda legalmente ser objeto, alquilarla, enajenarla, grabarla, etc. Puede constituir derechos personales o reales y hasta hacer abandono de la cosa sin transmitirla a otra persona. Materiales. El dueño tiene la facultad de disponer materialmente la cosa, es decir, que con ella puede hacer uso y goce sin incurrir en un ejercicio abusivo. Así tiene la potestad de derrumbar su casa y reconstruirla, hacer agregaciones, cambiar su destino, etc. y obtener de ello un provecho. Extensión del dominio. Artículo 1945. Dispone que el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales. Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto a los derechos de propiedad horizontal y superficie. Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble, si no se prueba lo contrario. Accesoriedad. Cuando las cosas accesorias forman parte integrante de la principal, no pueden ser poseídas en forma independiente sin que haya una alteración en la sustancia. Lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal. Inmuebles. El dominio se extiende a toda su profundidad y se proyecta al espacio aéreo en líneas perpendiculares siempre y cuando haya aprovechamiento posible del cielo al infierno. Espacio aéreo tiene limitaciones en el Código Aeronáutico y otras disposiciones, de manera tal que allí solo se pueden hacer las construcciones permitidas y también se puede demandar la demolición de las obras del vecino que avancen sobre ese espacio. Respecto al suelo, el artículo comprende a todos los objetos que se encuentren bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo lo dispuesto por las leyes especiales. Construcciones, siembras y plantaciones siguen el derecho del suelo, es decir, pertenecen al dueño del suelo. No se admite prueba en contrario, sí se admite cuando lo cuestionado es si el dueño fue quien la hizo o no. Modo de adquirir el dominio, clasificación y desarrollo. Recordatorio. En la parte general están indicados cuáles son los modos de adquirir los derechos reales. El dominio, por su parte, tiene modos especiales de adquisición. Modo de adquisición del dominio. Apropiación. Transformación. Accesión. Cosas muebles, cosas inmuebles. Cosas inmuebles. Aluvión, abulsión. Construcción, siembra y plantación. Apropiación. Es un modo unilateral y originario de adquirir el dominio de las cosas muebles registrables sin dueño. El código no la define, pero puede decirse que se basa en la aprehensión material en la toma de posesión acompañada de la voluntad de sujetar la cosa al poder del adquirente. El artículo 1947 indica cuáles son las cosas susceptibles de este modo y cuáles no. Cabe recordar que los inmuebles sin dueño pertenecen al dominio privado del Estado. Artículo 1947. El dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño se adquiere por apropiación. Son susceptibles de apropiación las cosas abandonadas, los animales que son el objeto de la caza y de la pesca, el agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos. Las cosas abandonadas son aquellas que alguna vez tuvieron dueño, pero que ya no lo tienen, y su abandono fue voluntario. Si la cosa es de algún valor, se la presume perdida, no abandonada. También es susceptible de apropiación el agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos. Así, por ejemplo,
Puede ser apropiada el agua de la lluvia que caiga en lugares públicos o en lugares privados si corre por un lugar público. En cuanto a la casa, el artículo 1948, 1949 y 1950 profundizan. Artículo 1948. Casa. El animal salvaje o el domesticado que recupera su libertad natural pertenece al cazador cuando lo toma o cae en su trampa. Mientras el cazador no desista de perseguir al animal que hirió, tiene derecho a la presa, aunque otro la tome o caiga en su trampa. Pertenece al dueño del inmueble el animal cazado en él sin su autorización expresa o tácita. Artículo 1949. Pesca. Quien pesca en aguas de uso público o está autorizado para pescar en otras aguas, adquiere el dominio de la especie acuática que captura o extrae de su medio natural. Artículo 1950. Enjambres. El dueño de un enjambre puede seguirlo a través de inmuebles ajenos, pero debe indemnizar el daño que cause. Si no lo persigue o cesa en su intento, el enjambre pertenece a quien lo tome. Cuando se incorpora otro enjambre, es del dueño de éste. El artículo 1947 continúa así. No son susceptibles de apropiación las cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en contrario. Los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno, si emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de éste, si no empleó artificios para atraerlos. Los tesoros. Los animales domésticos son aquellos que viven con el hombre desde hace varias generaciones, siendo alimentados y cuidados. Normalmente tienen dueño y en consecuencia no son susceptibles de apropiación. Lo serían si hubiesen sido abandonados. Los animales domesticados son animales salvajes que mediante la domesticación se han acostumbrado como compañía del hombre. Si el dueño no los persigue, vuelven a recuperar su antigua libertad siendo res nullius. Los tesoros tienen su artículo aparte. Artículo 1951. Es tesoro toda cosa mueble de valor, sin dueño conocido, oculta en otra cosa mueble o inmueble. No lo es la cosa de dominio público, ni la que se encuentra en una sepultura de restos humanos mientras subsiste esa afectación. Según lo establecido allí, tiene dueño, pero no se sabe quién es, y siempre que es un objeto, materia que se desplaza y tiene cierto valor. Si se encuentra dentro de un inmueble, no va a pertenecer al propietario del mismo, sino que pertenecerá al descubridor, es decir, al primero que lo haga visible, aunque no sepa que es un tesoro. El hallazgo debe ser casual. Artículo 1952. Es decir, que no debe aprehenderlo, ni tomar posesión, simplemente haberlo hecho visible. Asimismo, de haberlo encontrado sin querer, no debe ser fruto de trabajos destinados a buscar un tesoro determinado. Artículo 1952 continúa diciendo: solo tienen derecho a buscar tesoro en objeto ajeno los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, con excepción de la prenda. También pueden buscar los terceros con permiso del dueño. Derecho del descubridor. Artículo 1953. Si el tesoro es descubierto en una cosa propia, el tesoro pertenece al dueño de su totalidad. Si es parcialmente propia, le corresponde la mitad como descubridor y sobre la otra mitad la proporción que tiene en la titularidad sobre la cosa. Si el tesoro es descubierto casualmente en una cosa ajena, pertenece por mitades al descubridor y al dueño de la cosa donde se halló. Los derechos del descubridor no pueden invocarse por la persona a la cual el dueño de la cosa le encarga buscar un tesoro determinado, ni por quien busca sin su autorización. Pueden ser invocados si el hallador simplemente se le advierte sobre la mera posibilidad de encontrar un tesoro. Las cosas perdidas deben ser restituidas ya que pertenecen a alguien que no se desprendió voluntariamente de ellas. El artículo 1955 establece: el que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla, pero si lo hace, asume las obligaciones del depositario a título oneroso. Debe restituirla inmediatamente a quien tenga el derecho a reclamarla, y si no lo individualiza, debe entregarla a la policía del lugar del hallazgo, quien debe dar intervención al juez. Al no tener la obligación de recogerlas, el Código busca premiar su honestidad y resarcirlo, y pone a cargo del dueño el pago de una recompensa. Asimismo, quien halle la cosa perdida debe poner diligencia en informar a quien tenga derecho a la cosa. Si no lo conociere o individualiza, debe entregársela a la policía del lugar, la que le dará intervención al juez, que deberá hallar al dueño del objeto extraviado y recibido en el juzgado o puesto a su disposición. Artículo 1956. La restitución de la cosa a quien tiene derecho a reclamarla debe hacerse previo pago de los gastos y de la recompensa.
Si se ofrece recompensa, el hallador puede aceptar la ofrecida o reclamar su fijación por el juez. Sin perjuicio de la recompensa, el dueño de la cosa puede liberarse de todo otro reclamo del hallador transmitiéndole su dominio. El dueño de la cosa perdida puede no tener ya interés en ella y en ese caso puede exonerarse de todo reclamo cediéndola a quien la halló. Transcurridos 6 meses sin que se presente quien tiene derecho a reclamarla, la cosa debe venderse en subasta pública. La venta puede anticiparse si la cosa es perecedera o de conservación costosa. Deducidos los gastos y el importe de la recompensa, el remanente pertenece a la ciudad o municipio del lugar en que se halló. No se aclara desde cuándo corren los 6 meses, si desde que se publica un aviso o desde que la policía entregó el objeto perdido. El valor que la cosa tendrá en caso de subasta debe contemplar los gastos de conservación, recompensa debida al hallador, gastos de avisos de la subasta y la comisión del martillo y cualquier otro que se hubiese generado. Transformación de cosas muebles. Artículo 1975. Hay adquisición del dominio por transformación si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa, hace una nueva con intención de adquirirla, sin que sea posible volver al estado anterior. En tal caso, solo debe el valor de la primera. Para que haya transformación es necesario que una persona con su trabajo sobre materia ajena realice un objeto nuevo, distinto del material utilizado y que lo haga con la intención de adquirirlo. Estatua con mármol ajeno. Solo debe pagar el valor de la cosa utilizada si él dispone de la materia de otro, corpus, sin saber que es ajena, buena fe, y la transforma con la intención de adquirirla, animus. Si la transformación se hace de mala fe, el dueño de la materia tiene derecho a ser indemnizado de todo daño, si no prefiere tener la cosa en su nueva forma. En este caso debe pagar al transformador su trabajo o el mayor valor que haya adquirido la cosa a su elección. Si el transformador es de buena fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la materia es dueño de la nueva especie. En este caso debe pagar al transformador su trabajo, pero puede optar por exigir el valor de los gastos de reversión. Si el transformador es de mala fe y la cosa transformada es revertible a su estado anterior, el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pagar nada al que la hizo y abdicarla con indemnización del valor de la materia y del daño. Accesión. Es un modo de adquirir el dominio por un título autónomo distinto a la propiedad que se tiene sobre los accesorios de la cosa. Puede tener lugar cuando una cosa mueble se adhiere a un inmueble, a otra cosa mueble, o cuando la reunión es de dos inmuebles. Se diferencia de la transformación porque ahí alguien aporta trabajo y realiza un objeto con la materia de otro. Y acá se unen dos cosas distintas. Accesión de cosas muebles. Artículo 1958. Si cosas muebles de distintos dueños acceden entre sí sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión. Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales. Cuando dos o más cosas muebles con dueños diferentes se unen formando una sola, el propietario de la que era más valiosa se convierte en dueño, dominio del todo, y debe pagarle al dueño de la otra el valor de la materia adherida. Si no hay cosa de mayor valor o no se puede distinguir, condominio. Quien se queda con la cosa debe indemnizar al otro, ya que si no habría enriquecimiento sin causa. Si las cosas unidas pueden separarse, no hay accesión y cada dueño tiene derecho a pedir la separación. La accesión debe ser casual, no debe intervenir el hombre. Accesión de cosas inmuebles. Aluvión. Artículo 1959. El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble conforme con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación pertenece al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos. No existe aluvión si no hay adherencia de la sedimentación al inmueble. No obsta la adherencia al curso de agua intermitente. El acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños en proporción al frente de cada uno de ellos sobre la antigua ribera. Se aplican las normas sobre aluvión tanto a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las aguas como por el abandono de su cauce. Aluvión es la adquisición del terreno agregado por hechos naturales de la corriente fluvial. Hay adquisición de una nueva porción de terreno en forma paulatina, sin necesidad de que el dueño realice acto de ocupación alguna por el paso del agua.
Primer párrafo. La tierra no debe estar separada del terreno por una corriente de agua que forme parte del río. Se requiere la sedimentación. El fenómeno siempre debe producirse en forma natural y no por el hecho del hombre. El último párrafo se refiere a un caso en que el río abandona parcialmente su cauce, retirándose poco a poco de una de las riberas, para recostarse sobre otra. El resultado es que esa ribera ha quedado al descubierto y se torna propiedad de los ribereños. Artículo 1960. No constituye aluvión lo depositado por las aguas que se encuentran comprendidas en los límites del cauce del río determinado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Si no ha habido adherencia, no hay aluvión. Esto es porque lo depositado no forma parte de los terrenos sino del agua. Abulsión. Artículo 1961. El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También le pertenece si ese acrecentamiento se origina en otra fuerza natural. Si se desplaza parte de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no se adhiera naturalmente. El dueño del otro inmueble no tiene derecho para exigir su remoción, mas pasado el término de 6 meses, las adquiere por prescripción. Cuando la abulsión es de cosa no susceptible de adherencia natural, se aplica lo dispuesto sobre las cosas perdidas. Aquí hay acrecentamiento de los terrenos por una fuerza súbita, ejemplo, gran crecida, siendo posible determinar de qué inmueble proviene el terreno desplazado. Mientras no esté todavía adherido naturalmente, el dueño de este conserva su dominio y puede reivindicarlo. Plazo de 6 meses. Transcurrido el tiempo, el otro lo adquiere por prescripción. También tiene derecho a abdicar su propiedad y el dueño del terreno donde las cosas fueron a parar no tiene derecho a exigir que ellas sean removidas. Si se tratase de una cosa mueble no susceptible de adherencia natural, ejemplo, maderas de un muelle, la acción reivindicatoria no sufre esa limitación del plazo, ya que sería una cosa perdida y solo se le podría poner la prescripción adquisitiva, larga. Construcción, siembra y plantación. Artículo 1962. Si el dueño de un inmueble construye, siembra o planta con materiales ajenos, los adquiere, pero debe su valor. Si es de mala fe, también debe los daños. Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero, los materiales pertenecen al dueño del inmueble, quien debe indemnizar el mayor valor adquirido. Si el tercero es de mala fe, el dueño del inmueble puede exigirle que reponga las cosas al estado anterior a su costa, a menos que la diferencia de valor sea importante, en cuyo caso debe el valor de los materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño. Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero con trabajo o materiales ajenos en inmueble ajeno, quien efectúa el trabajo o quien provee los materiales no tiene acción directa contra el dueño del inmueble, pero puede exigirle lo que deba al tercero. Son casos de accesión donde hay adherencia artificial hecho del hombre. Acá siempre el que adquiere lo construido, plantado o sembrado es el dueño del suelo. Artículo 1963. Quien construye en su inmueble, pero de buena fe, invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. El dueño del inmueble colindante puede exigir la indemnización del valor de la parte invadida del inmueble. Puede reclamar su adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento normal del inmueble y, en su caso, la disminución del valor de la parte no invadida. Si el invasor no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido. Si el invasor es de mala fe y el dueño del fondo invadido se opuso inmediatamente de conocida la invasión, éste puede pedir la demolición de lo construido. Sin embargo, si resulta manifiestamente abusiva, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización. La invasión puede ocurrir tanto en el suelo como en el subsuelo. Para que funcione este régimen es menester que el constructor sea de buena fe. Si el colindante se opone inmediatamente, puede reclamar su dominio o su demolición en caso de no haber indemnización. Es siempre necesario que terreno y construcción formen un todo inescindible. Si es de mala fe, el constructor se vuelve al régimen de la accesión. Dueño solo puede pedir demolición de la obra y reposición al estado anterior, pero si no se ponen de acuerdo y el juez interpreta que esto es abusivo, obligación de indemnizar. Límites al dominio, naturaleza y caracteres, fuente civil y administrativa. Límites fundados en razones de orden público y en razones de vecindad. Son las normas legales nunca convencionales que regulan ese derecho real
compatibilizando los derechos y obligaciones que por igual gozan los hombres en sus relaciones de vecindad, interés privado o en miras de un interés público para armonizar el derecho privado o individual con el interés general o colectivo. No son servidumbres, ya que son recíprocamente impuestos a los propietarios vecinos por su interés respectivo y su posición es jurídicamente idéntica. A su vez, son comunes a todos los inmuebles y no dan lugar a indemnizaciones. Artículo 1971. Los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de daños a menos que, por la actividad del hombre, se agrave el prejuicio. Esto quiere decir que los límites deben ser aceptados, tolerados, sin derecho a indemnización alguna. Es el precio que se paga por vivir en una comunidad. La excepción es cuando se exceden los límites por el hecho del hombre. Límites en interés público. El artículo 1970 le reconoce al Estado un extraordinario poder de limitación. Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad rigen ex subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Indica así que las limitaciones se rigen principalmente por el derecho administrativo y que las de este capítulo del Código son subsidiarias a las normas de cada jurisdicción. En la del Código Civil y Comercial prevalece el elemento individual, en la de interés público el social. La administración pública regula todo lo relativo al urbanismo y a la edificación, y sus limitaciones son generales, actuales, constantes, tienden a proteger al público y no se extingue por el no uso. Límites a la libre disposición jurídica. Artículo 1972. En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Estas cláusulas son válidas si se refieren a personas o personas determinadas. En los actos a título gratuito, todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas si su plazo no excede de 10 años. Si la convención no fija plazo o establece un plazo incierto o superior a 10 años, se considera celebrada por ese tiempo. Es renovable de manera expresa por un lapso que no exceda de 10 años contados desde que se estableció. En los actos por causa de muerte son nulas las cláusulas que afectan las porciones legítimas o implican una sustitución fideicomisaria. Si alguien prohíbe enajenar a título oneroso un mueble a persona alguna, es decir, sin determinar, la cláusula es inválida. Prohibición de enajenar debe ser a persona determinada. Si es acto a título gratuito, se admite prohibición de enajenar, pero esta no debe extenderse por un plazo mayor a 10 años. El plazo puede ser renovado de manera expresa siempre que no exceda esos 10 años. Ejemplo, era por 5 y se renueva por otros 5. Numerus clausus. La limitación que el titular del dominio sufre acá es la falta de libertad para modificar la regulación de sus derechos y obligaciones inherentes al uso y goce de aquel, o bien a su imposibilidad de crear por contrato otros derechos reales distintos de los reconocidos por la ley, o desmembrar su dominio con otros derechos reales no reconocidos por el Código. Camino de sirga. Es la franja de terreno que el dueño debe dejar libre cuando su inmueble limita con un cauce de agua. Tales aguas forman parte del dominio público, lo que hace razonable que quienes no sean dueños de inmuebles colindantes también puedan tener acceso a sus beneficios. Artículo 1974. Al dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Apunta a asegurar las necesidades de navegación, flotación y pesca. El Estado no puede utilizarlo para realizar otras obras. Si no se respeta, cualquier persona que se sienta perjudicada puede pedir que se remuevan los obstáculos, sin ser necesario ser poseedor o tenedor. Puede ser cualquier ciudadano que invoque el derecho genérico de aprovechar los bienes públicos. Límites por razones de vecindad. Los titulares de derechos reales deben usar el inmueble de manera regular, respetando la utilización ajena y respetando que se respete la propia. Inmisiones materiales. Artículo 1973.
Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese de la emisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. Los vecinos tienen la obligación de soportar cierta molestia en tanto sean razonables y no excedan la normal tolerancia. Las emisiones a las que alude esta norma son las que generan molestias, humo, calor, olores, pero pueden ser otras ya que la enumeración no es taxativa. Pueden ser soportadas si son de normal tolerancia, es decir, lo que es normal para la generalidad, y el juez es quien establecerá cuál es esa tolerancia en cada caso, prescindiendo de las condiciones subjetivas especiales de la persona que se queja. Los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños, y aunque no surja expresamente de la norma, también pueden actuar de manera preventiva. No incidirá que medie autorización administrativa, habilitación municipal, para el funcionamiento del establecimiento, ya que eso implícitamente implica la condición de no atacar derechos ajenos. Pueden demandar y ser demandados tanto los poseedores como los tenedores. Artículo 1932. El poseedor y el tenedor tienen derecho a exigir el respeto de los límites impuestos en el capítulo 4, título 3 de este libro y artículo 1933. El poseedor y tenedor deben respetar las cargas reales, las medidas judiciales inherentes a la cosa y los límites impuestos en el capítulo 4, título 3 de este libro. El campo de la legitimación puede ser más amplio si afectan los derechos de incidencia colectiva en general. Obstáculo al curso de las aguas. Artículo 1975. Los dueños de inmuebles linderos a un cauce no pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas o modifique su dirección o velocidad, a menos que sea meramente defensiva. Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajos del ribereño o de un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar las destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior, y reclamar del autor el valor de los gastos necesarios y la indemnización de los demás daños. Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado solo debe restablecer las aguas a su estado anterior o pagar el valor de los gastos necesarios para hacerlo. Esta limitación impide a los dueños de inmuebles que limitan con cauces de agua realizar obras que alteren su curso. Los particulares no pueden darles un uso que de cualquier modo perjudique la navegación, ya que es libre según la Constitución Nacional, ni modificar su velocidad o rapidez por estar en juego el interés general. La excepción se encuentra en las obras meramente defensivas permitidas, por ejemplo, impedir que se inunde el inmueble o proteger cultivos. Recibir aguas, arenas y piedras. Artículo 1976. Debe recibirse el agua, la arena o las piedras que se desplazan desde otros fondos si no han sido degradadas ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento. Sin embargo, puede derivarse el agua extraída artificialmente, la arena o las piedras que arrastra el agua, si se prueba que no causan perjuicio a los inmuebles que las reciben. Los propietarios de los fondos inferiores están obligados a recibir las aguas, arenas y piedras que naturalmente se desplazan o descienden de otros terrenos. Si sufren perjuicios, no tienen derecho a reclamar un resarcimiento. En cambio, no deben recibir las aguas que son sacadas artificialmente, salvo que se constituya una servidumbre. Obras, trabajos e instalaciones. Artículo 1977. Si es indispensable poner andamios u otras instalaciones provisorias en el inmueble lindero o dejar pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar los daños causados. Para soportar esta limitación, la necesidad debe ser indispensable y la molestia transitoria. La indemnización no se refiere a esa necesidad, sino a otros eventuales daños que puedan resultar por el uso de una técnica defectuosa o de un actuar negligente. Artículo 1978. Vistas. Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los muros linderos no pueden tenerse vistas que permitan la visión frontal a menor distancia que la de 3 metros, ni vistas laterales a menor distancia que la de 60 centímetros, medida perpendicularmente. En ambos casos la distancia se mide desde el límite exterior de la zona de visión más cercana al inmueble colindante. Código estricto
en resguardo de la intimidad y seguridad de los vecinos. El precepto prohíbe que las vistas se construyan en la pared medianera. Hay dos clases de vistas. Frontales se tienen en la dirección del eje vertical de una ventana, de modo que la persona parada no necesite girar su cabeza para ver el fondo vecino. Debe haber una distancia mínima de 3 metros entre la línea divisoria y la pared. Laterales solo permiten ver de costado, de modo que la persona debe girar la cabeza. La distancia mínima es de 60 centímetros perpendicularmente. Artículo 1979. Luces. Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que la de 1,80 m, medida desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura. Son aquellas aberturas que permiten pasar la luz y el aire, pero no permiten asomarse. La abertura puede ser colocada a una altura mínima de 1,80 m. Altura suficiente para impedir que se pueda observar el fondo vecino sin ayuda de otros medios. Excepciones. Artículo 1980. Las distancias mínimas indicadas en los artículos 1978 y 1979 no se aplican si la visión está impedida por elementos fijos de material no transparente, fijo para que no se pueda abrir y opaco para que no se pueda ver. Privación de luces o vistas. Artículo 1981. Quien tiene luces o vistas permitidas en un muro privativo no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque lo prive de la luz o de la vista. Quien goza de la luz o de la vista permitida no puede impedir que su vecino, en ejercicio de sus facultades, levante una pared en un inmueble y cierre la ventana que permite el ingreso de aquella. Plantación de árboles y arbustos. Artículo 1982. El dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causaren molestias que excedan de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo. Nadie tiene derecho a plantar, construir o sembrar en el terreno del vecino. Artículo 1944. 1962. Pero si tienen derecho los dueños a hacerlo en su propio inmueble, con la limitación de proteger los inmuebles vecinos y favorecer la convivencia. No importa la distancia a la que se encuentre el árbol, arbusto o planta del límite, si no se produce una molestia intolerable, el propietario, poseedor o tenedor del fondo vecino puede pedir la remoción de lo que está causando molestia que superen la pauta legal, a menos que sea suficiente con el corte de las ramas que invaden el espacio aéreo en su predio o las raíces que se nutran de su suelo. Esos derechos no deben ser ejercidos en forma abusiva o excesiva. Incluso cuando no causen molestias, las ramas y raíces no pueden invadir el terreno del vecino. Extinción y pérdida del dominio absoluta son las que implican la extinción del dominio sobre la cosa, no solo para quien es el dueño, sino para cualquiera, porque la cosa desaparece o nadie es titular de su dominio. Destrucción o consumo total de la cosa. Cosa expuesta fuera del comercio. Abandono de la cosa cuando nadie más se la apropia. Relativas son las que implican que el dominio se extingue para quien es dueño pero es adquirido por otra persona. Tradición junto con la inscripción que corresponda si se exige. Sucesión por causa de muerte, transmisión judicial de la propiedad, transferencia por cualquiera de los modos regulados, accesión, prescripción, transformación, expropiación por causa de utilidad pública, fundamentos, requisitos y efectos. Es la apropiación de un bien por el Estado por razones de utilidad pública mediante el pago de una justa indemnización. La Constitución, en el artículo 17, determina que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Además, la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal. Naturaleza. El Estado procede como poder público, no discute con el dueño, no negocia condiciones, impone una solución y por razones de justicia y respeto a la propiedad privada paga una indemnización, que no es un precio sino una reparación, es una institución de derecho público. Requisitos constitucionales. Utilidad pública. Comprende todo lo que es conveniente al progreso general del país. Y como dice la ley 21.499, todo lo que procure la satisfacción de un bien común, sea de naturaleza material o espiritual. Ejemplo, una obra pública de evidente e indudable interés general. Calificación por ley. La calificación de utilidad pública debe ser hecha por ley del Congreso o de las legislaturas locales. El Poder Judicial no podría considerar que no es de utilidad pública lo que está calificado por ley, ya que significaría sustituir el criterio del legislador.
La calificación legal debe hacerse con relación a bienes determinados, aunque no es siempre posible. En este caso puede ser genérica, pero debería especificar las áreas afectadas por la declaración de utilidad pública. Efectos. Para que la transferencia del dominio se considere realizada, no hace falta escritura pública otorgada ante escribano público, siendo suficiente al efecto de la inscripción en el registro de la propiedad en el decreto que apruebe la sentencia que haga lugar a la expropiación. Se entenderá que la expropiación quedó perfeccionada cuando se opera la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización. Si en la sentencia se cierra lugar a la acción, deberá establecerse la suma que debe reintegrar el accionante por retrocesión y el plazo en que ha de hacerlo. Asimismo, se establecerá el plazo en que el expropiante debe devolver el bien expropiado. La devolución del bien al expropiado deberá hacerse libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbre que hubieren tenido lugar después de la desposesión. Régimen jurídico de protección a la vivienda. Es una institución que se orienta a la protección del núcleo familiar beneficiario para asegurar su vivienda o su sustento, o ambas cosas. Se afecta a determinado inmueble cubriéndolo de las contingencias o infortunios del titular al no poder ser enajenado, gravado, hipotecado ni ejecutado por deudas posteriores a su constitución. Solo un inmueble puede ser afectado al régimen, artículo 244, y debe ser habitado efectivamente al menos por uno de los beneficiarios, artículo 247. El constituyente debe ser dueño del mismo y si hubiere condominio, todos los cotitulares deben solicitarlo en conjunto. También puede solicitar la afectación de un juez a pedido de parte. Para su efectiva constitución, debe inscribirse la vivienda en el registro de la propiedad del inmueble. Los beneficiarios serán el constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes, y en defecto de ellos sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. Es optativo, imprescriptible e irrenunciable. El inmueble pasa a ser inejecutable siempre que el crédito surja con posterioridad a la afectación, excepto si se trata de obligaciones por expensas comunes o por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente el inmueble, obligación con garantía real sobre el inmueble, obligación originada en mejoras a la vivienda u obligaciones alimentarias.